Doña Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la velocidad. Después de hablar con la maravillosa Maite Pagaza, pues aquí la tenemos a usted para... Y además, ¿con qué oportunidad? Después del discurso de Lesmes ayer, de lo que decía Ujú. usted en el ABC a propósito de la justicia, pero yo he dicho antes que tengo una curiosidad. Usted es la presidenta de Ciudadanos. Ciudadanos fue el anfitrión de Manuel Valls, hasta el punto de presentarlo como una alternativa que podía haber sido casi como de lista única, de tal, que era Ujú. el que iba a... ¿Le ha dicho a usted por qué se ha ido? No, la verdad es que no. Bueno, de todos he sabido lo que nosotros intentamos hacer en Barcelona y sabíamos que no era fácil, Federico. Teníamos que hacer o intentar algo para sacar las garras del populismo y del nacionalismo de Barcelona, que ya sabes cómo está degradando nuestra ciudad y cómo está Barcelona. Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de ir hace poco, pero se nota el paso de Colau y del separatismo, y lo que intentamos era muy difícil. Nosotros podríamos haber hecho la opción fácil de, mira, de presentar a cualquier candidato con la marca de Ciudadanos. Era un momento muy bueno para nosotros y hubiéramos sacado un buen resultado, pero intentamos hacer algo disruptivo, intentamos hacer algo más transversal, y la verdad es que bueno, pues se sacó un buen resultado, pero no suficiente como para sacar a Colau y al nacionalismo del ayuntamiento. Yo lo que siempre digo es que la gente no se crea que era muy fácil y lo hicimos muy mal. No, sabíamos que era muy difícil, pero bueno, al menos lo intentamos. Pero bueno, no se consiguió el objetivo, pero hay que seguir intentándolo, porque la degradación de Barcelona y de Cataluña pues es un hecho, como bien sabéis. No, yo era por pura curiosidad, porque yo me leí, creo que lo hemos leído dos, el autor y yo, el libro que hizo Manuel Valls. Y me pareció desde el principio, yo le tenía mucho afecto porque estaba en Francia pasando un verano cuando él se presentaba en todas un tío muy echado para adelante, estos españoles pequeñitos que se echan para adelante. No había barricada que no estuviera él ahí detrás protegiendo a la policía. Bueno, un tío muy bien. Pero claro, cuando yo leo el libro digo, ay, este es un jeta. Y dijo, no, tenemos que ir a hablar. Por supuesto, nunca vino aquí a hablar ni cosa parecida. Y yo me barruntaba lo peor. Y teníamos grandes debates pues con Arcadi y otros que creyeron en la magia de este hombre. Y hombre, hay que reconocer que es el mayor baguetazo probablemente de la historia de Barcelona. Pero les ha dejado a ustedes, yo pensé que al menos se habría despedido. Bueno, él conmigo siempre ha sido muy correcto, ¿eh? Yo tengo que decirlo, que conmigo siempre ha sido muy correcto, y nuestra discrepancia fundamental fue cuando pasadas las elecciones, pues él salió el día siguiente y dijo, bueno, como siempre es mejor Colau que Esquerra Republicana, yo voy a votar a Colau, sin negociar nada, sin exigir nada, sin intentar que hubiera una alternativa. Entonces para nosotros pues supuso una gran decepción. Ahora bien, es una persona comprometida con los valores europeos, y que sin duda pues ha dado muchos argumentos para los constitucionalistas y ha ayudado a luchar contra el discurso nacionalista. Lo que pasa que luego, pues fíjate, pero ya te digo, la idea de fondo para mí es esta, que es muy complicado luchar en Cataluña y en Barcelona, y nosotros hicimos un ejercicio de generosidad, porque ya te digo, estábamos en un momento muy bueno y cualquier candidato con nuestra marca hubiera sacado un muy buen resultado, que es lo que hicieron los demás, ¿eh? Pero queríamos intentarlo. Barcelona merece la pena, sigue mereciendo la pena, y bueno, de cara a las próximas elecciones, ya te digo, algo hay que hacer, porque es que la degradación de nuestra ciudad es terrible, ¿no? Así que a nivel personal no te puedo decir nada más de él, pero sí que conmigo siempre ha sido muy correcto. Bueno, como ayer sucede, como claro, la política española va a una velocidad vertiginosa, no precisamente para bien, pues ayer pensaba una cosa leyendo su entrevista en el ABC, pero claro, ya ha sucedido el discurso para muchos inesperado de Lesmes, entre los que me cuento, felizmente digo inesperado, porque lo que hizo, aunque no lo esperaba, estuvo muy bien, que fue plantar cara al gobierno, y se vuelve a poner de manifiesto la gran cuestión, la de la politización de la justicia, que es la madre del cordero, de la Mm. calidad democrática y de todo. ¿Qué sintió usted
cuando yo a Lesmes, en el caso de que no supiera más o menos por dónde iba a ir, porque me consta que para muchos, incluso de la carrera, fue una sorpresa. Algunos dicen que podía haber hecho más o se podría haber hecho más. ¿Cómo ve usted después de esa, si es que ha cambiado de alguna manera el campo de juego, cómo ve usted que deberían hacer qué cree que deberían hacer las fuerzas constitucionales, las fuerzas nacionales, los que defienden la Constitución española, después de lo que parece, digamos, la prueba de un hartazgo, ojalá que fuera definitivo, de los jueces que quizás han estado demasiado tiempo bailándole el agua al gobierno pensando que tenía arreglo? Bueno, fue una sorpresa el discurso de Lesmes positiva y me parece un ejercicio de valentía muy sano, ¿no? Yo lo reconozco públicamente porque es que los jueces de este país deben estar muy cansados de la politización política. Es que los jueces son la última trinchera democrática que nos queda. Por ejemplo, en Cataluña se vio clarísimamente. Por eso es una aberración lo que quiere hacer el Partido Socialista y Podemos cuando dicen la barbaridad esta de recuperar las partes declaradas inconstitucionales del Estatut. Bueno, pues una de esas partes declarada inconstitucional, como tú bien sabes, es un órgano judicial de gobierno de los jueces elegido Claro, por el para que nacionalismo. no puedan juzgar a un separatista nunca. Exactamente. O sea, imagínate lo importante que es la justicia, ¿no? Y mira, yo te hablo como ciudadana normal antes de entrar en política. Yo llevo 36 años viendo cómo el PP, el PSOE y los nacionalistas se reparten a los jueces de este país. Y la gente dirá, pero bueno, ¿por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial, no? Pues porque luego ellos eligen a muchos de los presidentes de otros tribunales que sí que juzgan a políticos que están aforados, por ejemplo. Es decir, es que esto tiene mucho que ver con la corrupción, esto tiene mucho que ver con el aforamiento, esto tiene mucho que ver con la omertá esta que ha habido durante 36 años de, bueno, tú no me saques este tema que yo te protejo a ti en este, pero tú me proteges a mí en el otro, ¿no? Y me parece de un falserío, si me permites esta expresión tan jerezana, falserío de el PP cuando está en la oposición dice que hay que despolitizar a los jueces, pero cuando está en el gobierno hace todo lo contrario. Y Sánchez, cuando está en la oposición, exactamente igual. Era el más regenerador del mundo, acuérdate. Y ahora Hombre, que está en era el cuando gobierno, había que acabar con el Ministerio de Defensa, también me acuerdo. bueno, eso se ha recordado poco, Federico. Con todo esto de Afganistán se ha recordado poco que tenemos un presidente del gobierno que quería derogar el Ministerio de Defensa. Pero bueno, mira, Casado y Sánchez, y esto hay que decirlo, han estado negociando nombres hasta enero de este año. Es que no estábamos hablando de la época de Rajoy. Es que ha habido dos momentos en el que salta por los aires un acuerdo entre Sánchez y Casado. Uno fue con la filtración del WhatsApp de Cosidó, acuérdate, Sí, que lo sí. tenían todo cerrado, pero salta el escándalo de que, bueno, vamos a controlar al tribunal por detrás y tal. Ahí se rompe por el escándalo que se forma, y en enero lo tenían cerrado. Lo que pasa que encallaban en un nombre. Es decir, a mí no me sirve que el PP y el PSOE, que llevan 36 años repartiéndose a los jueces, me digan que esta es la última vez. Palabrita del Niño Jesús, que nos lo repartimos esta vez, pero ya esta es la última. Ya la próxima ya no nos lo repartimos. No, yo creo que cada vez hay más valentía en los jueces para pedir un cambio de sistema, cada vez hay más información en la sociedad para saber que nos lo está pidiendo Europa, que es el espíritu de la Constitución antes del cambio de 1985-86, no me acuerdo nunca si fue en el 85 o en el 86. 85. El 85, que lo cambió Felipe González, ¿no? El Partido Socialista. Es decir, ya está bien, es que se está hablando en la propaganda de Moncloa de los 1000 días, ¿no? Del bloqueo. No, 36 años de pasteleo es lo que nos debería preocupar y lo que podemos acabar. Yo creo que ahora es el momento. Hay que decir lo que hace Europa, lo que dice Europa, hay que decir lo que dice el espíritu de nuestra Constitución, hay que decir lo que piden los jueces y hay que decir lo que pide el sentido común y la mayoría de españoles. Es muy fácil, además estas reformas a mí me encantan porque no cuesta ni un duro. O sea, cambiar esta ley, Federico, de sistema de elección no cuesta ni un duro. No es una gran reforma energética, no es una gran reforma industrial, no, es 2 meses en el Congreso como muchísimo, que se puede hacer por trámites muy rápidos, que ya vemos lo rápido que van luego cuando les da la gana, y cambiar el sistema, y acabamos no con 1000 años de bloqueo, sino con 36 años de pasteleo, y es un discurso que yo soy la presidenta de Ciudadanos y te puedo decir que cuando nosotros hemos tenido más o menos representación, siempre hemos defendido. Nosotros hemos podido participar del pasteleo del Consejo General del Poder Judicial, y tú lo sabes, y no hemos querido. Igual que hemos podido participar perfectamente
del pasteleo del Consejo de Radio y Televisión Española, y no lo hemos hecho. Lo digo porque es que yo estoy un poquito cansada de que cuando el PP está en la oposición dice una cosa, pero cuando está en el gobierno hace otra. Y Sánchez dice una cosa cada cuarto de hora, ¿no? Pero que veo una reforma de España muy fácil de hacer. O sea, esto no es algo dificilísimo, que cuesta un montón de dinero, que vamos a tardar años en ver los resultados. No, nos ponemos en el Congreso, reformamos esta ley, que es lo que quieren los jueces, va a tener una aprobación mayoritaria, de la sociedad. Estoy convencida que todo el mundo está de acuerdo, y lo ponemos en marcha y ya está, y dejamos de ser el hazmerreír de Europa, que tenemos el único sistema junto con Polonia en el que nos tienen que estar llamando la atención cada 2 por 3 porque clama al cielo. Es que no puede ser que las mayorías políticas elijan a los jueces, que luego son los que eligen a los jueces que te van a juzgar a ti y a tus compañeros por corrupción. Es que esto es como el ciclo de la vida, ¿sabes? Es como no sabes dónde empieza y dónde acaba, porque es todo lo mismo, ¿no? Y sobre todo quiero hacer una defensa de la labor de los jueces. Los jueces de carrera, los jueces que están con pocos recursos, los jueces, los fiscales, hacen una labor fantástica y soportan muchas presiones, pero vamos a quitarle la presión política de encima a los pobres, que ya tienen suficiente. Bueno, pero hay una cuestión, efectivamente, yo, en fin, llevo toda la vida diciendo lo mismo, pues no voy a decir lo contrario. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación en la que hay esa... Yo no soy tan, en fin, tan optimista a la hora de alabar la virtud de los jueces. Les he visto prevaricar con tal fruición la última vez, Bueno, y por algunos, cierto, claro. Y por alguno muy cierto, famoso, por cierto. sí, por ejemplo, cuando lo de Franco, en lo que al parecer Ciudadanos no vio, lo que a mi juicio y a los de cualquiera fue una aberración, que es que no dejaran ni siquiera enterrar en la cripta de la familia el cuerpo del dictador, que había que sacarlo a toda velocidad. Hay que recordar que ahí estaba Dolores Delgado presumiendo de helicóptero. Y aquellas cosas, como otras que se han pasado, pero Pero haya bueno, eso es pasado lo lo que haya mismo, pasado. Perdón, sí, Federico, la no quiero designación del meter el fiscal dedo en el general, ojo. la decisión del fiscal general del Estado es que clama al cielo. Es que nosotros también Ya, hemos sí, igual que propuesto aquello clamaba al cielo. Es que han clamado sí. muchas cosas al cielo, se han dejado pasar y ahora, pues a lo mejor sorprenden. Pero la cuestión fundamental, somos los que somos, la oposición tiene los diputados que tiene, y ha habido muchos debates, algunos creo que injustos, sinceramente, pero otros no, otros materia discutible, cuando se ha votado, pues por ejemplo, el confinamiento. Y ahí Ciudadanos tomó una postura que creo que estaba bien intencionada. Nos entendió, nos explicó lo que fuera, pero el caso es que ahora estamos en una situación de sorprendente debilidad del gobierno en materia judicial. Y yo, tanto a Ciudadanos como a Vox, lo único que les he visto desde antes y después del discurso del ESMES es atizarle al PP. Pero hombre, ahora que el PP, aunque sea por conveniencia electoral, porque fracasaron los 2 pasteles de pastelerías López, etcétera, Sí, se les hombre, quemaron en deberían el horno, sí. juntarse, deberían hacer causa común en el Parlamento, ¿no? Por supuesto, pero es que si el PP ahora mismo se quiere sumar al discurso, me parece fantástico. Lo que sí que es verdad que tenemos que seguir presionando a los partidos del gobierno. El Partido Socialista tiene que sentir la presión de Europa, tiene que sentir la presión del Parlamento, tiene que sentir la presión del sistema judicial, que quiere que les dejen trabajar en paz, tiene que sentir la presión, la demanda social de voluntad de que si tengamos una justicia independiente. Para conseguirlo, por eso te digo que no es, fíjate que yo veo difícil muchas cosas, pero esto no lo veo tan complicado. Es decir, es una reforma muy sencilla, hay una unanimidad social tremenda, Europa nos lo está pidiendo. De hecho, el comisario de Justicia, que es liberal, que es de Renew, que es de la familia nuestra a la que pertenecemos nosotros, está en contacto con el gobierno diciéndole, oiga, ustedes tienen que ir por aquí, tienen que ir hacia una mayor despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, yo aquí creo que si nos mantenemos firmes, y sobre todo aquí al PP, por favor, que no vuelva a hacer lo que estaba haciendo en enero, que era repartirse los jueces, pues que pongamos encima de la mesa, como ya hemos hecho en Ciudadanos, y los demás quieren hacerlo, me parece fantástico, una propuesta de despolitización y que se desbloquee y se despolitice. Yo creo que si permanecemos firmes, pues lo podemos conseguir. Nosotros lo hemos hecho, teniendo más representación menos, teniendo un acuerdo de gobierno con Rajoy, sin tener un acuerdo de gobierno con Sánchez. Nosotros no nos hemos movido. Si el PP ahora se mueve, perfecto, bienvenido,
pero que nos mantengamos firmes en esto porque es algo muy, muy, muy importante. ¿Tiene alguna relación, y paso ya la petición de palabra, ¿tiene alguna relación usted con Pablo Casado? Sí, tenemos una buena relación, yo siempre he tenido una relación cordial con él No y me como, refiero a eso porque él es un hombre muy cordial y tal y cual, y cariñoso, simpático, que cuida a los niños, en fin, está bien. bueno, Pero yo también, Hombre, de yo eso no también cuido tengo a los ninguna niños. duda. Y además sería una madrina maravillosa en cualquier boda. Ahora bien, ahora bien, luego en la política no hay amigos. Pero sin embargo, estamos en una de esas situaciones curiosas en las que todas las alianzas son pocas, aunque ninguna sea de fiar, porque estamos en un periodo digamos, preelectoral o perpetuamente electoral. ¿Qué tiene que haber, qué tiene que suceder para que entre Ciudadanos y el Partido Popular, aparte de robarse las estrellas políticas o algunos estrellados, para que haya una cierta confianza que permita, lo mismo que con Vox, tener, digamos, una fuerza que objetivamente hoy pues no tiene la oposición y que sin embargo muchos ciudadanos echamos en falta. Hay Pues un yo, problema, siempre se dice lo personal. Yo no creo mucho en lo no, no, personal no, en la para nada. política, pero bueno, No, no, bueno, por nosotros, yo te hablo como presidenta del partido, la colaboración del PP y de Ciudadanos en nuestros gobiernos es maravillosa y te digo más, hay muchísima gente dentro del PP que no está de acuerdo con que el objetivo principal del PP ahora mismo sea atacar a Ciudadanos. Vale, es que lo hay, por eso a mí a veces hablar de colectividades, siempre yo que soy tal liberal, eh, dentro del PP hay muchísima gente que dice, oiga, no podemos tener como principal objetivo ahora mismo atacar a Ciudadanos, ni atacar a ningún otro partido de la oposición. Aquí lo que hay que hacer es gobernar bien allí donde gobernamos y yo, como te puedes imaginar, pues estoy muy orgullosa de los gobiernos de Ciudadanos, pero especialmente, y los reconozco, el de Andalucía, porque soy andaluza y porque el cambio está siendo espectacular y los datos están ahí a pesar de la pandemia y a pesar de todo, y por tanto, evidentemente que hay que colaborar. Además, yo lo decía ayer, perdón, en la entrevista de la ABC, es decir, si el sanchismo es tan peligroso, si el sanchismo es tan malo, si el sanchismo está degradando tan rápidamente las instituciones, no puede con el sanchismo un partido solo. O sea, no nos vayamos a la soberbia de que esto no, yo puedo solo. No, no, si la amenaza es tan real y tan grande, uno no puede solo con esto, ¿no? Y yo creo que lo que es el sanchismo, lo que representa el sanchismo, que es, bueno, básicamente Sánchez, pero también su proyecto personal para España, sus socios, Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera, es una amenaza tan grande para España que no se puede despreciar a nadie ni se puede dejar fuera a nadie. Lo digo porque hay mucha gente que no le gusta a Sánchez nada, que no va a votar nunca a Sánchez en la vida, pero que tampoco va a votar al PP en la vida. Es decir, si vamos a una guerra, perdón, yo porque así lo plantean otros, pero si vamos a una batalla política en las próximas elecciones de izquierdas-derechas, ojo que Sánchez tiene mucho que ganar. O sea, esto lo que yo creo que se tiene que ver es que es sanchismo contra una España plural de diferentes ideologías, de diferentes lugares, en las que también hay muchísimos socialistas que están horrorizados con este Sánchez así que y que muchísimos, ¿eh? necesitan. Pues Usted yo creo los ha que sí, lo que contado, porque pasa, yo no cuento no, yo ninguno. no, lo que pasa, bueno, pero sí los hay, Federico. Lo que pasa que si en las próximas elecciones tú a esos socialistas, a esto, bueno, yo no me gusta generalizar, pero los hay, que no les gusta nada Sánchez, que no les gusta nada su pacto con Podemos ni con los separatistas, etcétera. Si tú les das a elegir entre debates de derechas e izquierdas, se van a volver a movilizar y con la nariz tapada van a volver a votar a Ah, Sánchez. o ¿Qué es sea lo que que quiere les Sánchez? importa tan poco España que para ellos, con tal de ser de Bueno, izquierdas, pues yo se lo que pueden digo, guardar su em, preocupación. no, mira, es que en España hay 47 millones de personas. Entonces no podemos Sí, pensar que todo el mundo piensa como nosotros. Y yo, como muy bien decías tú en la introducción de tu pregunta, creo que no estamos para despreciar a partidos ni a personas que quieren un cambio y quieren sacar al sanchismo de las instituciones. Entonces yo lo que digo es, Sánchez, la estrategia que tiene, y lo veremos en los próximos meses, porque van a ir hacia una agenda ideológica bestial para volver a sacar el espantajo de izquierdas y derechas, Sánchez lo que quiere es que a las próximas elecciones no se valore la gestión del sanchismo, ni sus pactos con los separatistas, ni que han controlado la tele, el CIS, etcétera. No, él lo que quiere es ir otra vez a un debate de izquierdas y derechas. Y eso es lo que yo creo que sería un error que nosotros se lo pusiéramos en bandeja. Pero bueno, es mi opinión y yo respeto la de todos. Pero yo, viendo un poco por dónde van y conociendo un poco
al personaje político, yo creo que van a ir por ahí. Entonces, creo que hay que sumar, creo que hay que no despreciar a los demás, cada uno es de su espacio. Porque hay gente que no va a votar al PP pero quieren votar a otros partidos, o hay gente que no van a votar en la vida Ciudadanos pero quieren votar al PP, es decir, hay que colaborar y no atacarnos, creo, entre nosotros, y ahora es conocido y reconocido por ellos que su principal obsesión ahora mismo, que tienen una operación en marcha, es esta, que por cierto, lo sacaban el otro día, en 1 año y medio, es decir, desde noviembre, ni el 5% de los cargos han podido hacer que ya no estén en Ciudadanos. Por tanto, a pesar de todas las embestidas, a pesar de todos los esfuerzos, hay mucha gente que es que se identifica con el espacio liberal, que se identifica con Ciudadanos, y creo que lo que tenemos que hacer es apelar, movilizar a diferentes electorados cuando lleguen las elecciones. Colaborar en todo lo que se pueda. Y como no le dé la palabra es que me va a echar del mundo, es que lo veo Le venir. he convencido, pero por alargamiento en la respuesta o por solidez de los argumentos. Eso es lo que llaman antiguamente en el PC, es que usted no había nacido. El que triunfaba era el culo di ferro. Que era el tío que aguantaba la mayor parte del dinero europeo, se consiguió por el culo di ferro de Aznar, que no se levantaba nunca de la mesa, y ya llegaba un momento, a las tantas de la mañana, que decían, venga, llévate el dinero y vámonos a dormir, porque era insoportable, aparte de lo pesado que era Aznar. Yo creo que hay argumentos en lo que he dicho, y creo que lo ve mucha gente así, pero bueno, como todo es opinable, evidentemente. Pero dígame, a ver, Paco, no me eches del periódico y di lo que tengas que decir. Da lo por descontado, Federico. Bueno, señora Arrimadas, buenos días. Yo buenos quería días, hacerle una Paco, doble pregunta. Primero, observo que de un tiempo a esta parte el problema ciudadano no es que no los miren, sino simplemente que no los ven. Es decir, se ha difuminado hoy, ahí está la encuesta que publicábamos el lunes en El Mundo, en el que solamente les da un escaño. Es decir, ¿cómo van a intentar recuperar el terreno perdido? Que ahora vienen unas elecciones que son complicadas, las elecciones andaluzas, y yo no sé si en Valencia se adelantarán o no en la crisis que vive ahora mismo el gobierno de coalición allí, de cuál va a ser la estrategia. Y en segundo lugar, el gobierno tiene un problema importante, que es la aprobación de los presupuestos. El año pasado asistimos a la estrategia de utilizar a Ciudadanos como señuelo para luego inevitablemente pactar con la mayoría Frankenstein, como diría Rubalcaba, que permite el sostenimiento de Pedro Sánchez al gobierno. Teniendo en cuenta que por un lado vamos a tener un calendario en Cataluña complicado con la celebración del 11 de septiembre más el 1 de octubre, luego está también la convención del Partido Socialista, en el que, digamos, da la sensación de que Pedro Sánchez quiere transformarse y da la apariencia de un cierto centrismo. Es decir, en ese juego, ¿cómo cree que puede ser el papel de Ciudadanos si se prestaría a esa estrategia, sabiendo que inevitablemente, o por lo que llevamos viendo hasta ahora, Sánchez vuelve para sacar unos presupuestos que además van a ser fundamentales para luego los fondos europeos, porque lo uno va de la mano del otro? Me gustaría que me respondiera ambas preguntas. Son largas, sí. Pero bueno. Sí, no se preocupe, que yo también suelo alargarme un poco. En primer lugar, empezamos por el final, por la pregunta de los presupuestos. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación que usted hace. Nosotros lo que conseguimos con esa negociación, bueno, que no fue tal negociación al final, pero que con ese gesto fue que todo el mundo en España supiera que Sánchez gobernaba y se iba con los separatistas, con Bildu y con Esquerra, no porque no tuviera otra opción moderada, sino porque le daba la gana. Y aquí estamos en lo mismo, es decir, somos 47 millones de personas en España, no todos pensamos igual y no todos estamos convencidos de las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso yo sé que para mucha gente le ha abierto los ojos. Digo, no, este señor es que ha elegido a Bildu, o sea, ha elegido la mano de Otegi en vez de coger la mano de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, ¿no? Por tanto, eso, nosotros hicimos ese gesto primero en pandemia. Nosotros, donde hemos estado en la oposición, hemos sido una oposición responsable, y segundo, es que era necesario que Sánchez otra vez no se saliera de rositas y se viera que es que el pobre no tiene más remedio que irse con Bildu, porque en plena pandemia y muriendo 800 personas al día, no había ningún partido en la oposición que quisiera echar una mano nada más que ellos, ¿no? Por tanto, es que difiero absolutamente de su interpretación, y de hecho conozco mucha gente, y se ha analizado mucho, que valoran eso. En segundo lugar, nosotros en esa primera parte de los presupuestos, es decir, hasta que no se presenta y no hay una enmienda a la totalidad, nosotros conseguimos, porque negociamos con la parte más moderada del gobierno, que estoy convencida de que alguno de allí dentro prefiere
vamos, apoyarse en Ciudadanos que apoyarse en Bildu, nosotros conseguimos que a la escuela concertada no se le subiera el IVA, por ejemplo, que con todo lo que están sufriendo las familias de la escuela concertada, pues imagínese que le suben también el IVA, que no se subiera el IRPF como quería Podemos, que no se subiera el impuesto de sociedades. Es decir, yo creo que hicimos lo correcto, sin duda alguna, en pandemia, y además conseguimos desenmascarar a Sánchez, que sabemos que esto le ha hecho daño. Le ha hecho daño porque él pretendía presentarse como un mártir de es que no me dejan otra opción que irme con Bildu y con Esquerra, y vio toda España que no, que tenía otra opción, pero que no le dio la gana de cogerla, ¿no? Respecto a la primera de las preguntas, yo es que tampoco estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el PP nos ve mucho y está todo el día pensando en nosotros, porque si no, no tendría en marcha esa operación a veces chusquera de irte a Granada y reventar el gobierno de Granada, o intentarlo en Jaén, que no les ha salido bien, intentarlo en un montón de sitios que no les ha salido bien. Es decir, yo creo que el PP, como cualquier persona, sabe que el espacio liberal es un espacio que existe, es un espacio en el que se representa a mucha gente, se siente representada a mucha gente, y de verdad yo una encuesta a 2 años vista pues no marca lo que es un partido. Yo hace 2 años, imagínese, hace 2 años la situación que teníamos todos los partidos y la situación que tenemos ahora, o Pablo Casado mismo, que en abril del 2019 sacó 60 y pocos escaños y ahora está en las encuestas, y eso hace 2 años, ¿no? Por tanto, hay que trabajar cada día. Yo creo que España es un país mejor con Ciudadanos, es un país en el que hay una fuerza política liberal en el centro que puede garantizar estabilidad, reformas, regeneración, que es una clara alternativa a los discursos nacionalistas, etcétera, y desde luego sí que hay mucha gente que quiere que en España siga habiendo un partido como el nuestro. Por tanto, trabajar y de verdad, si un partido tiene como obsesión principal atacar a otro, es que no lo dará tan por perdido, ¿no? Sabe que ahí hay un espacio político y que hay que defenderlo. Por eso yo lo que le digo a Pablo Casado y al PP es que la obsesión principal de un partido de la oposición no puede ser ahora mismo atacar a otro partido de la oposición, tiene que ser pues formar una alternativa, ¿no? O que se vea que en España hay una alternativa no de izquierdas y derechas, sino una alternativa muy plural a este sanchismo, que no es ni de izquierdas ni progresista ni nada, porque no hay nada menos progresista que el nacionalismo y todo lo que está haciendo Sánchez. Ahora va a resultar que no es de izquierdas el gobierno. Me tiene usted perplejo, doña Inés. Pero el nacionalismo es compatible con la izquierda, los privilegios. Pero claro que sí, pero es que doña Inés, usted ha llegado tarde, porque no ha hecho otra cosa, la izquierda no ha hecho otra cosa desde la transición que legalizar y legitimar el separatismo. No ha hecho otra cosa, empezando en Barcelona. También se han apoyado, no solo la izquierda se ha apoyado el nacionalismo y ha legitimado el nacionalismo y ha cedido el nacionalismo, es que todo hay que decirlo, pero bueno, esto es un debate más filosófico. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes. Aunque está torrencial hoy, Inés, ¿eh? Sí. No, la mía es muy sencilla y es solo una. Buenos días, doña Inés. Yo quería preguntar, ha dicho usted que se enorgullece de todos los gobiernos en los que participa Ciudadanos. Yo quería preguntarle si eso incluye el de la ciudad de Murcia, de la que la moción de censura pactada entre Ciudadanos, PSOE y Podemos desalojó al PP, y que fracasó en la comunidad, porque también estaba allí pactado. Lo que pasa es que 3 tránsfugas de su partido impidieron que saliera adelante la moción. Pero quería saber si también de ese ayuntamiento, vistas las consecuencias, se enorgullece usted. Bueno, en primer lugar, no es verdad que fuera negociada una moción de censura con Podemos. Eso no es cierto. Los compañeros de Murcia negociaron una moción de censura en Murcia después de los incumplimientos reiterados de un acuerdo de gobierno. Y además es que la muestra es muy sencilla. Allí donde se cumplen los acuerdos, que es en el resto de sitios, pues no se ha presentado ninguna moción de censura. Ahora en Murcia los incumplimientos son flagrantes y el último episodio del Mar Menor demuestra que es que son gobiernos que están agotados, que no cumplen ni siquiera las leyes que se aprueban en los propios parlamentos, ¿no? Pero ya le digo, nosotros donde se cumplen los acuerdos los hemos llevado a rajatabla. Ellos, por ejemplo, en Granada, que era un gobierno que funcionaba muy bien, PP Ciudadanos en Granada, que estaba teniendo por primera vez en 5 años presupuestos aprobados, que estaba además recibiendo muchísimas inversiones de la Junta de Andalucía, pues lo dinamitan por los aires, sin ningún tipo de... Perdone, pero yo eso no es lo que le he preguntado. Le pregunto si están cómodos gobernando con PSOE y Podemos en Murcia. No, perdone, si se enorgullece de ese ayuntamiento y está cómodo. Nosotros gobernamos con el Partido Socialista en Murcia.
que es el acuerdo de gobierno. Lo digo porque es que, mire, en el Escorial el Partido Popular tenía un acuerdo con Podemos, en el Escorial en Madrid, y eso no sale en ningún sitio, ¿no? Yo, evidentemente... Hombre, a lo mejor es que el Escorial es menos importante que Murcia que la en capital, términos claro. políticos. Bueno, yo lo que digo es que algunos que dicen que no tienen ningún acuerdo con nadie de Podemos, no es verdad. Pero el ayuntamiento donde de no Murcia se... es por Podemos, sin Podemos no habría mayoría. Claro. Bueno, y en el Escorial es por Podemos Que también. es lo ¿no? mismo el Escorial que Murcia. Le estoy diciendo que si no te parece bien pactar con Podemos en un sitio, no te tiene que parecer bien pactar con Podemos en otro, Pero digo ustedes hicieron Pero yo una le he moción de respondido, censura. Bueno, yo le preguntaba si estaba cómoda ahí o no. Es la pregunta, es muy sencilla. Yo lo que le Bueno, digo, ya estoy te ha muy dicho que sí. cómoda. Sí, Estoy vale. muy cómoda cuando se respetan los gobiernos, los acuerdos de gobierno con el Partido Popular, y cuando nuestros compañeros dicen que no se cumplen los gobiernos, pues esto sale de Murcia y así es el resultado. Pero vamos, ya le digo, a mí las imágenes que veo del Mar Menor y de cómo se lava las manos el gobierno de la región de Murcia, pues por ejemplo no me gusta. Y evidentemente en Murcia no se han cumplido los acuerdos y es una pena. Ojalá se hubieran cumplido los acuerdos en Murcia y ojalá se hubieran agotado las legislaturas con los gobiernos que se hicieron en su día, pero no ha sido así. El Partido Popular no ha cumplido, en otros lugares sí, allí no. Y este es el resultado. Federico, en la última entrevista que le realizaste a Inés Arrimadas, te aseguró que Albert Rivera no iba a estar en la convención del Partido Popular el próximo mes de octubre. Yo no aseguré eso. Bueno, Bueno, no aseguré creyó, nada. más o menos ella garantizó creía que no, yo no dijo, no aseguré nada. quiso... Sigue pensando que Albert Rivera no va a estar en esa convención. Y por otro lado, ¿qué opina de los políticos ahora metidos a contertulios? ¿Se ve usted en ese papel a lo mejor en un futuro? Bueno, yo tengo una profesión fuera de la política y la verdad es que cuando uno sale de la política yo entiendo que quizás tiene ganas de no tener tanta presión mediática, ¿no? Pero yo respeto todas las decisiones. Oye, ser tertuliano no me parece una deshonra y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo no sé, yo la verdad es que tengo otros proyectos, pero bueno, que no me parece, que no critico yo a la gente que quiere salir en medios o irse de tertulias. O sea, yo es que respeto mucho la libertad individual. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Y yo nunca he dicho que Albert vaya a estar o no vaya a estar. Yo no he hecho esa afirmación nunca. Yo lo que digo es lo que él ha dicho públicamente, que él no estaba y que no está en ese tipo de cosas políticas. Es lo que él ha dicho y bueno, es lo que él ha dicho. Habrá que preguntarle a él, pero yo sí que creo que... Está inencontrable. Lo hemos pillado en Suiza, pero no contesta, no... Bueno, pues es que él ha dicho que dejó la política y que tenía una profesión fuera de la política, que es lo que nos pasa a los que estamos en Ciudadanos, que tenemos profesiones fuera de la política, y eso es lo que él ha dicho públicamente. Por tanto, yo no tengo nada más que añadir a lo que él mismo dice de su propia vida. Yo, por supuesto, no puedo hablar por... ¿Cuándo habló con él por última vez? Pues no hace mucho, antes de verano, pero no te sé decir la fecha exacta, no la tengo apuntada. ¿Pero para algo políticamente relevante o para ver cómo iban los niños? Para ver cómo está todo, y su familia, los niños. No para consultar nada político, no. La verdad es que no. Bueno, pues en fin, yo no sé si hay alguna pregunta más, porque a mí una de las cosas que me choca me choca, lo he visto en otros sitios, es que cuando en un partido las cosas van mal, nunca es culpa del partido, siempre es culpa de alguien, y como lo he visto en tantos, pues no puedo culpar a Inés de hacer lo mismo que todos. Lo que sí puedo decirle es que esas cosas suelen dar bastante mal resultado, incluso en Murcia. Yo ya he hablado muchas veces de Murcia, lo de Murcia se explicó fatal, lo de Murcia se gestionó mal, lo he dicho, la comunicación, pero realmente yo creo que después los datos, o sea, uno no, lo que desde luego ha quedado totalmente descartado era el mantra y el relato falso que se había generado, supongo que por parte del PP, de decir que esto era una estrategia, que había otras mociones de censura y que estaba Moncloa detrás. Pero detrás. se lo dijo el PSOE. Bueno, como lo dice el PSOE, ya eso... Hombre, es que lo dijo el PSOE después de Ábalos, que en paz descanse, de haber hablado con Ciudadanos, lo dijo el PSOE. El PSOE presentó una moción de censura en Castilla y León y se quedó solo, porque no había ningún acuerdo con el Partido Socialista. Y en Madrid después de que y en Madrid la presentaron además después de que Isabel hubiera convocado elecciones. Es decir, no había ningún y en Madrid pacto. le recuerdo que precisamente el La Partido presentó el PSOE, de Ciudadanos no respaldó y apoyó la presentación de una moción fuera de tiempo y clamorosamente ilegal. De la Asamblea, sí, señor. De la Asamblea. Por favor.
Federico, yo Sí. sé cómo son las cosas y tal, pero de verdad, eso no es cierto. Es ¿Cómo decir, que no? ellos eran ¿Cómo que no es cierto? dos miembros de la mesa y había un informe jurídico que decía que eso se tenía que tramitar. Y al final, ¿qué pasó? Decayó. Sí, en el siguiente paso jurídico de la tramitación se vio que la presentación del decreto de convocatoria había sido antes y ya está. Yo lo que digo, de verdad, no Pero si eso lo repita, sabía todo el mundo. pero que eso eran dos personas con puesto técnico en la mesa que tienen que tomar una Bueno, decisión eso con un fue lo informe peor, jurídico. que estando en la mesa Bueno, ampararon lo que Federico, todo el mundo de lo verdad, veía. yo creo, de verdad, que si nosotros hubiéramos querido presentar una moción de censura, la habríamos presentado primero en Madrid o a la vez que en Murcia. Ya, ¿Por qué eso no lo me dijo la hicimos? última vez que hablamos, ¿Pero por pero qué no lo hicimos? da la impresión de que Pero una cosa es la impresión y otra cosa son los hechos. Que tú eres periodista y yo soy jurista. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que solo se ha presentado moción de censura en Murcia, no se presentó en Madrid. Quien adelantó las elecciones en Madrid fue el PP incumpliendo el pacto. Si nosotros hubiéramos querido hacer Oye, caer el ¿y gobierno por de qué Madrid, cree usted, presentamos la moción de censura por en qué cree Madrid usted o que somos votaron tontos? tanto a Isabel Díaz Ayuso? Pues como en las elecciones en Cataluña en la que ganamos nosotros, es una conjunción de cosas. Evidentemente tiene un liderazgo muy potente, un discurso muy claro, y estoy convencida que ha habido mucha gente que ha querido votar a Isabel. Y es una Bueno, no, victoria eso es evidente, rotunda. no hay más que contar los Claro, votos. o sea, Pero no es sería una porque victoria todo el rotunda. mundo veía, Pero como no te veíamos escapes, todos, que no era de fiar Ciudadanos. Federico, no te escapes. ¿Quién presentó la moción de censura en Madrid? ¿Ciudadanos? No. ¿Quién presentó la ¿Quién adelanto respaldó electoral? la moción de No censura la se en Madrid? respaldó porque no se ¿Ciudadanos? votó. Sí. No, no es verdad, Federico. No es Hombre, verdad. hombre, No anda es que no verdad. puse verde yo a los de la mesa. No se llegó a votar porque evidentemente se vio que el plazo de Porque no presentación podían, porque era... era ilegal. Lo Vamos a ver, intentaron. Bueno, da igual. no se llegó... Yo soy jurista y tú eres periodista, y los hechos son que si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado o antes o a la vez que la de Murcia. Y no se hizo porque no nos dio la gana. Igual que no lo hicimos en Andalucía porque nunca quisimos hacerlo, igual que la presentó y se votó en Castilla y León y votamos en contra. Sí, pero vamos Federico, a ver... una cosa son los relatos y los mantras y otra cosa son los hechos. Sí, pero vamos a ver, en fin. hay Ya que está. aclarar solamente por razones informativas. La propuesta, es decir, la propuesta de la mesa de la Asamblea de Madrid no decayó automáticamente, decayó porque hubo un auto judicial que así lo puso de manifiesto. Es decir, que no fue algo que se produjo automáticamente, no fue una decisión técnica, eso obedeció indudablemente porque los representantes que están en esa mesa son políticos y avalaron precisamente intentar anular la decisión que había tomado la presidenta de la Comunidad de convocar elecciones. Claro. Que era algo Paco, había un informe técnico, jurídico, no de los miembros políticos de la mesa, de los juristas de la mesa, diciendo que eso había que tramitarlo y después hacer unas consultas. Y pero la decisión era del presidente de la mesa, que era vuestro. Si es que al Con un final... informe, él tomó la decisión. El informe jurídico de los técnicos, de verdad lo estáis ignorando. A mí me parece bien la decisión. Yo creo que el mecanismo, o sea, a mí me parece bien el razonamiento que hubo. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso presenta una moción de censura, un adelanto electoral, tú no puedes ir corriendo por detrás a presentar una moción de censura, porque entonces ningún presidente podría adelantar las elecciones nunca. Por eso mismo. Por eso no se tendría que haber aceptado la presentación, precisamente por eso. Pero yo acabo ya enseguida. A la inversa exactamente igual. Igual que si tú presentas una moción de censura, el presidente autonómico no puede ir corriendo a hacer un adelanto electoral. Claro que puede, es legal. Una cosa es legal y la otra no. Esa es la diferencia fundamental, que la convocatoria de elecciones es una potestad que está en manos de la presidenta autonómica, que puede disolver cuando quiera, y la presentación de una moción de censura una vez convocadas las elecciones es ilegal. Y la ley en una democracia y en un Estado de Derecho es algo bastante importante. Pero si estamos de acuerdo, si estás diciendo exactamente lo mismo que yo, igual que es ilegal que si tú presentas una moción de censura luego convoques elecciones, se paralizan los trámites. Esto es así para evitar que si tú convocas elecciones no te presenten una moción de censura y que si tú presentas una moción de censura no te convoquen elecciones. La duda que había ahí era de tiempos. Cuándo se había registrado una cosa y cuándo se había registrado otra. Por eso el primer informe jurídico decía no que se tramite, no que se debata ni se vota. No, que se tramite estas mociones de censura. Y después
Finalmente, y a mí el criterio me parece correcto, se vio y se comprobó que por horas lo de Isabel había sido No, es que no ese es el Es que no argumento, es así. insisto, Bueno, da Inés, igual. es que no ese Bueno, es el vale, vale. argumento, es que no fue Bueno. una cuestión de horas, es que vamos a ver, desde el momento en que alguien, un presidente del gobierno, anuncia que disuelve el Consejo de Ministros para convocar unas elecciones Claro. generales, evidentemente eso se entiende, ya surte como ley, ya surte como convocatoria, independientemente su publicación se produzca o no, porque Que si no sí, porque avalaría la picaresca de Claro, un me grupo. parece bien, Paco, si estoy diciendo que me parece bien el Ya, trasfondo, pero aparte pero de que eso, la primera yo decisión es de que creo registro, que el error que puede si cometer estamos de Ciudadanos, a mi acuerdo. juicio, es primero no hacer una autocrítica necesaria de los errores que se han cometido, porque es evidente no solamente la capacidad que ha tenido en el caso de Madrid la presidenta de capitalizar el voto útil, sino ahí evidentemente si un partido que tiene un puesto principal, un papel fundamental como tuvo Ciudadanos en la legislatura anterior y desaparece, quiere decir que algo ha tenido que hacer, que se han hecho las Sí, cosas muy mal, por al supuesto, margen del bueno, mérito muy mal, o que no lo hemos de sabido la explicar, presidenta. claro, Entonces, que claro. se hayan cometido esos errores, si Pero insistimos en el Paco, mismo camino, no va a encontrar Paco, Ciudadanos escúchame, la recuperación necesaria y Paco, jugar el escúchame. papel que ha podido jugar y que ha jugado en otros momentos. Paco, nosotros somos el partido que más autocrítica hace, de verdad, que nosotros tenemos dimisiones, cambiamos las ejecutivas después de malas decisiones. Si es que somos un partido que hacemos muchísima autocrítica, lo que yo no puedo hacer autocrítica es de que había un complot para presentar mociones de censura en otros sitios que no fueran Murcia, porque eso no es verdad, eso es falso. Y yo te estoy dando Pero datos vamos a ver, pero Inés. Paco, déjame acabar, Sí, que yo te claro. he escuchado. Eso no lo vamos a aceptar porque eso es falso. Yo he estado en Cataluña y sé cómo se construyen los mantras por repetición que calan hasta en la última persona que está desconectada de la política. Y eso es falso. Y además es que es muy fácil de comprobar y de deshacer ese mantra y ese relato falso. Si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado a la vez que en Murcia o antes, porque Madrid, hombre, es la joya de la corona. Y entonces yo eso no lo voy a aceptar. Paco, no lo voy a aceptar porque eso no es cierto. Ahora, nosotros la gestión de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, buenísima. Nadie se ha enterado de que economía, por ejemplo, lo llevaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Nadie se ha enterado, y eso es fallo nuestro de comunicación, no lo hemos sabido capitalizar. No es un fallo de comunicación, es que yo entiendo, normalmente los partidos políticos... Otro ejemplo, Paco, otro ejemplo. En las terrazas de Madrid, muchas terrazas de Madrid han dado las gracias a Isabel Díaz Ayuso por el aumento de terrazas que hubo en Madrid. Eso es una competencia del ayuntamiento y lo llevó mi compañera Begoña Villacís. Cuando el músico Cano le pone literalmente la medalla a Isabel Díaz Ayuso por mantener los teatros abiertos, Cultura lo llevaba a Ciudadanos. Por tanto, hemos hecho cosas mal y tanto. Pero, vamos a ver, pero han hecho una cosa fundamentalmente Cultura lo mal. llevaba Marta Rivera, que sigue allí. Marta Rivera de la Cruz, que sigue llevando Cultura, por es que y ya no está en Ciudadanos. Realmente el error de Ciudadanos, al margen de que al final quien capitalice, evidentemente Ciudadanos ha hecho cosas buenas, evidentemente, eso no lo puede discutir nadie, pero hablamos aquí de una estrategia global. Tenía un vicepresidente desestabilizando a la presidenta de la comunidad, es decir, que tenía escuchando la música de presentar una moción de censura con el Partido Socialista, estaba avalando eso. En ese contexto, porque tenemos que conocer también el contexto de las cosas, Ciudadanos produjo un acercamiento en el tema de los presupuestos, con una negociaciones con Ábalos y con el actual ministro de la Presidencia que avalaba toda esa estrategia que enseñó y mostró el Partido Socialista. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los ciudadanos en general se pueden equivocar, nos equivocamos muchas veces, pero no pueden ser ciegos a una realidad que el propio Ciudadanos contribuye a dar crédito. Esto es verdad, yo estoy encantado. Una cosa muy importante que ha dicho Paco, ¿no? Decía, había música de que podía presentar una moción de censura Ignacio Aguado en Comunidad de Madrid. ¿La presentó Ignacio Aguado? No. Había música de porque se le adelantó, a Ayuso. Es decir, el gesto descompuesto del vicepresidente en aquel momento era el retrato de se le había adelantado. Los hechos son los hechos. Si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado eso como diría no Inés. Quisimos. Eso, como no diría quisimos, usted, Federico, yo te doy mi palabra, no quisimos nunca. Bien, ni en Andalucía. Y cuando se presentó en Castilla y León, si había una estrategia, ¿por qué en Castilla y León la presenta el PSOE y votamos en contra? Pues porque estaba perdido Madrid.
porque en lo de ¿Y Madrid qué se tiene que dieron ver? ¿Qué cuenta tiene que tarde ver? de que habían metido la pata hasta el Corvejón. Que no se presentó en Madrid porque no quisimos nunca presentar una moción de censura en Madrid. Porque hubiera desaparecido el partido en unos 5 minutos. Es que se dieron Si hay una cuenta moción de tarde. censura, llegas al gobierno. Si hay una moción, Federico. bueno, no, porque no Bueno, hubiera yo habido de moción. verdad, en fin, es que los hechos son los hechos. Al final no se presentó en ningún sitio moción de censura que no fuera en Murcia. Y ya está, y el relato lo podéis explicar muchas veces, pero el relato será música, será relato, pero los hechos serán los hechos. No se Bueno, presentó pues moción nada, de censura debe ser en que hay Madrid mucha gente en España que no acaba de entender que los hechos son los hechos. porque Es más, hemos que explicado fatal, ha visto Federico, otros porque hechos. eso es nuestra culpa, porque nos explicamos fatal, porque no puede ser que en Madrid gestionemos tantas cosas y tan bien y no se entere nadie. Bueno, Y lo yo hacemos muy recuerdo... mal, lo hacemos muy mal en esto. Pues- Ahora, yo puedo asumir los errores, es como si tú me dices, pero ¿habéis gestionado fatal en la Comunidad de Madrid? No, no me lo ha dicho nunca nadie, no puedo asumir No, ese no, error porque no es yo lo cierto. puedo decir, yo lo puedo Bueno, decir. Porque, por por cierto, una ejemplo, cosa que no he dicho, que me he acordado, No. una clave muy rápida. Una clave de que Ciudadanos no esté en el gobierno de la Comunidad de Madrid, la primera decisión de Díaz Ayuso ha sido la decisión de Telemadrid. Que habrá gente que le parezca muy bien, pero si tú criticas lo que hace Sánchez con Radio Televisión Española, es lo mismo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso con Telemadrid. Y a mí me parece igual de mal una cosa que la otra. Pero bueno, bueno, las Ciudadanos son fue el que sabias. entregó. Hablando de pastelear, Ciudadanos fue el que entregó, Vale. el que entregó a Podemos Telemadrid. Claro. Anda, pero Ciudadanos Federico, por entregó favor. junto con Bueno. Cifuentes a Aguado, que Bueno. estaba en contra del dumping fiscal. Es que yo me he peleado con Aguado durante años porque decía que había que acabar con el dumping fiscal de Madrid. La posición de Quería Ciudadanos volver a con los poner el impuesto de pero- sucesiones. Pero, Federico, si nosotros hemos llevado economía en la Comunidad de Madrid y no se han subido los impuestos, todo lo contrario. Pero no Se Hacienda. han no bajado. Hacienda, Pero Hacienda, no no pero Hacienda. se han bajado No Hacienda. y se han, bueno, pero hombre, la actividad económica es muy importante. Sí, En cuanto pero a la Sí, política no, actividad, fiscal en es cuanto a competencia nivel de la Consejería de económico. Hacienda. Bueno, ya veo que 3 contra 1 es muy difícil. No, No, vamos no, a ver, hombre. si no es una cuestión, vamos a ver, Desde Inés, luego, es las una urnas cuestión son sabias. no de Y opiniones, las urnas estamos se haciendo abrieron precisión y de al- hechos. La política Isabel- fiscal la lleva Isabel tuvo una primordialmente victoria la presidenta o un presidente de espectacular, gobierno y y eso es luego el un ministro hecho. de Hacienda o el consejero de Hacienda. Parece bastante Bueno, obvio, no ¿no? quiero Las urnas abusar. son sabias y se abrieron las urnas. Isabel sacó una victoria espectacular. Nosotros, por cierto, sacamos el mismo resultado que sacó el PP en Cataluña. Lo que pasa que en Madrid el límite para entrar es el 5% y en Cataluña es el 3,5%. Es decir, que si tan desastroso parece el resultado de Ciudadanos en Madrid, que desde luego pues es muy malo, el mismo le tiene que parecer a todo el mundo el de Cataluña, el del Partido Popular. Lo digo porque el PP tiene Y nos parece, representación poco en Cataluña. créeme que nos Es que es parece. una cuestión El meramente resultado del aritmética Partido Popular en que- Cataluña es un fracaso sin Bueno, paliativos, el de- desastroso. el Y en del el País Vasco también. constitucionalismo, en el del constitucionalismo, ¿y sabes por qué, Isabel? Yo esto lo he mirado mucho en los datos, porque hubo una abstención terrible del constitucionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Eso es un problema. Porque que- se ha ¿Por qué? sentido abandonado en gran medida, Inés, y esto En nos el daría País para Vasco. otra entrevista, pero el constitucionalismo sociológico, la gente normal, tanto en el País Vasco como en Cataluña, se siente abandonada. Y como se siente abandonada, se olvida de la política, se queda en su casa e intenta sobrevivir lo mejor que puede. Sí, es una sensación de abandono, que es verdad, porque eso lo sentimos los catalanes constitucionalistas, pero también de desamparo. Es decir, cuando tus Sí. gobiernos autonómicos te están machacando todo el día, pues es verdad que haces esa desconexión. Por eso te digo Y que cuando tus que líderes hay que se van, colaborar. pues te sientes abandonado. Las Bueno, cosas no sé, como... pues Por en muy el- comprensible que sea en términos humanos, en términos políticos, Es que eso es lo de que eso de piensa la se gente. van, de verdad, no compremos el discurso nacionalista. Que no, es que no, yo no estoy comprando nada, Inés, es una Rufián- constatación de un hecho y repito que Rufián- lo entiendo en lo personal, lo Rufián, entiendo perfectamente. No, pero es que Pero- se pueden entender las cosas, pero explicarlas también. Es decir, Rufián cuando se presenta al Congreso de los Diputados no se va de Cataluña. ¿Por qué asumimos que un constitucionalista cuando se presenta al Congreso es que se ha ido de Cataluña? En el País Vasco, yo creo que en el País Vasco es que pasa exactamente lo mismo. Es decir, te sientes cansado de luchar. Claro. Es una Claro, poca esa claro. Sí, sensación. sí, lo entiendo pero no porque perfectamente, se hayan estás hablando de ido una o no se hayan convencida. ido. Que sí, que Porque- Sí, pero ahí Porque no... votas una vez, otra vez, y los nacionalistas siguen gobernando y ves que tus partidos a nivel nacional pactan con el nacionalismo y te sientes cansado. Pero, bueno, por eso también quiero recuperar una idea. Yo propuse al Partido Popular ir juntos a las elecciones y dijeron que no, en Cataluña, Bueno, para se que no se equivocaron. perdiera Se ni un equivocaron, voto. gran error del Partido Popular, Gran gran error, error. equivocaron, ya Por lo eso digo pagaron ya.
Bueno, lo pagamos todos los constitucionalistas porque hubo un 52% de participación y los nuestros se quedaron en casa. Los nuestros, entenderme, el constitucionalismo en general, pues se abstuvo muchísimo, ¿no? Pero bueno, que hay mucho que trabajar. Se abstuvo y hubo un error también estratégico grave, Inés, es decir, aparte de no aprovechar el constitucionalismo, la gran oportunidad de ganar unas elecciones, en la segunda fue avalar la posibilidad de que el voto útil al constitucionalismo era el ministro Illa. Es decir, las declaraciones que hizo Ciudadanos de que apoyaría a Illa como candidato fue también un error estratégico en el sentido que se avaló como voto útil del constitucionalismo. Y todo el mundo, cualquiera sabe, y entre otras cosas, quien lo debe saber es Ciudadanos, que nació precisamente de una costilla del PSC en sus momentos iniciales, es que el PSC está en otra actitud completamente distinta, no está en el constitucionalismo, y ese fue otro error. Entonces, hay que hacer autocrítica de lo que se ha cometido y no reducirlo a problemas de comunicación, porque si lo reducimos a problemas de comunicación, Paco, creo que nos quedamos en la epidermis. Pero bueno, es mi opinión. Pero una cosa, una cosa. Eso de que no se aprovechó la victoria, por favor. O sea, se aprovechó todo lo que se pudo aprovechar. Nunca se pudo presentar una investidura como no la ha podido hacer ella. A mí, mira, lo único que me alegro, de verdad, lo único que me alegro de que ella, no es que me alegre, rectifico, para lo único que ha servido que ella quede primero, que ni siquiera ha ganado en escaños, sino en votos, es para que se vea otro mantra repetido hasta la saciedad, que es que yo me pude presentar a una investidura. Y ya se ha pasado toda la campaña diciendo, yo me voy a presentar a la investidura, no voy a hacer como hizo Arrimadas. ¿Tú has visto la investidura de ella? Pero vamos pues yo a ver, tampoco. es ¿Por que qué? eso, Porque no se pudo. Por eso te digo que no se aprovechó la victoria. Sí, pero son dos ¿Cómo se aprovecha la victoria? Completamente distintos, Inés. Es decir, y ya sabemos que tiene, digamos, está subordinado al mantenimiento de Pedro Sánchez de la Moncloa. Pedro Sánchez se debe... No tiene mucho, que tiene mucho que ver al voto nacionalista, al voto independentista, Paco, y todos lo sabíamos que era un farol, pero Ciudadanos, Paco, que era el que capitalizó el voto constitucionalista, sí tenía Paco, crédito para haber dado ese paso. Bueno, pero que no se puede jurídicamente, Paco, ni siquiera esto me vais a reconocer. Yo creo que esto el otro día lo hablé contigo, Federico, incluso fuera de antena, y creo que quedó claro. Es decir, que no es un tema de voluntad. Pero vamos a hacer una cosa, Inés. Tú luego te quejas, pero que conste pero que llevamos... de verdad, es que esto es una de las... Sí, la verdad es que me estáis dando un montón de tiempo y estoy súper... pero no un montón de tiempo, es que... Agradecida, muchísimo. No, es que... De la discusión sale la luz. Bueno, pero mira, vamos a hablar, de verdad, solo Federico, solo este tema que es el que más me han repetido en toda mi carrera política, de verdad. No pude presentar una investidura como no la ha podido presentar Salvador Illa, porque quien te presenta la investidura no eres tú misma, es el presidente o la presidenta del Parlamento. Y cuando hay una mayoría alternativa, no digo que no haya ninguna mayoría alternativa, porque tú te puedes presentar una investidura sin mayoría, siempre y cuando no haya una mayoría alternativa que ya ha pedido la investidura. Por tanto, eso, Paco, reconóceme esto por lo menos. Venga, Paco, reconóceselo, porque si no, hoy no acabamos. Vamos a ver, yo se lo vamos a ver. Si no cortamos la entrevista hasta que Paco no me reconozca. Es que, claro, aquí saltamos de los planteamientos técnicos a los planteamientos políticos. Es indudable que la que tiene la capacidad... Verdad, Paco, esto me lo tienes que reconocer. No, vamos a ver. Paco, reconóceselo, anda, que no van a quitar la luz. Le voy a reconocer lo obvio, que la que tiene la capacidad es el presidente o la presidenta, según los casos, quien ocupa ese puesto de la presidencia del Parlamento, eso es obvio, pero hay una batalla política en el que ejercer el liderazgo que hay que dar, y en lugar de esperar a que ocurra lo que inevitablemente imponga el reglamento, yo creo que políticamente tenía que haber tenido un mayor activismo, pero bueno, en cualquier caso. Bueno, la Paco, quedamos ahí. Nunca, jamás se podría haber celebrado una investidura porque ya había una mayoría alternativa, como ella tampoco ha podido tener su investidura, a pesar de que ha sido su gran promesa electoral, y no porque no haya querido. Te lo vas a creer, Inés, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, si he contigo. Convencido a Paco, me doy por satisfecha. Ahora es Paco, ahora ya no cuento nada yo, o sea, vale. Lo importante son los oyentes, aquí los demás Tomo somos... nota. No, bueno, actores subalternos. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista tan larga, que la verdad es que nos hemos pasado de tiempo muchísimo, pero bueno, que creo que valía la pena. No, es que además sí hay mucha gente que tiene ganas de entender y de oír a Ciudadanos, y es nuestra obligación, y aparte es un placer el hacerlo. Bueno, hasta la próxima, que vaya muy bien. En el caso de que me echen, en Ciudadanos anda regular, ¿no? Ahora de...
Los que estamos muy convencidos. Y ya digo, te de digo, los después liberales de toda la vida y tal, como somos muy pocos, Federico. pues Pues si mira, veo yo te que digo una si hay cosa, alguna crisis... tenemos contacto fluido directo con nuestros socios liberales europeos, porque aquí todo el mundo se reivindica liberal, pero al final uno es lo que te reconocen que eres, no lo que tú No, dices que eres, no, yo soy Entonces, liberal, no soy de Otto von Lambsdorff, no, que digo, tenía que entrar en la cárcel y no digo- entró en su día. O sea, digo como partido político, pero bueno, que yo, volviendo al inicio de la entrevista, creo que hay que colaborar, creo que para sacar al sanchismo y sus socios y todo lo que supone de Moncloa, creo que no se puede menospreciar a nadie y no se puede dejar desamparados a nadie que quieren sentirse representados en diferentes espacios ideológicos. Y ahí vamos a estar trabajando. Y también te digo, faltan 2 años por delante. En estos 2 años, yo creo que Sánchez va a agotar, porque como está, bueno, él va a convocar cuando él le convenga, eso lo sabemos. Pero por lo que parece ahora, yo creo que va a agotar la legislatura, así que hay que hacer mucho trabajo por delante. Y sobre todo intentar que mientras estén en el gobierno hagan el menor daño posible, porque no se trata es la solo idea. de esperarnos a ver qué destrozo hacen, ¿no? Si podemos evitar que hagan el mayor daño posible, pues hay que evitarlo, ¿no? Y ahí estamos. Pero bueno, no me alargo más. Muchas gracias a todos, un beso y también a Rosana por ahí que la he escuchado antes y a todo el equipo, ¿vale? Bueno, gracias. Venga, un abrazo. Mucho ánimo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Bueno, Federico, pues me alegra Bueno. saber que Inés Arrimadas está preocupada por los oyentes de radio. Nosotros también estarán diciendo, Federico, que son las 10:19, Isabel González está llamando a la puerta con la crónica rosa. Pero Pues, estaba a punto de ofrecerle la compra de cetrina o algo parecido por cambiar un poco Vamos el de tema. entrada a tomarnos una tapita de Ibérico, si te parece, con tu jamón Hombre. directo. Vamos a hacer ese pedido. Yo sé que Isabel San Sebastián es leal a tu jamón directo, lo hace habitualmente. Y bueno, es muy fácil, en el 984 10 28, 984 10 28. Silvia Ribeiro ya está con los oyentes que estaban ahí pidiendo paso. Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues Ciudadanos aparte, el de hoy es un día de luces y sombras. En el contestador, la gloria se la lleva el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, al que no le suelen llover halagos gratuitos en este programa y hoy, por tanto, debe estar sorprendido. Pero es que su discurso ante el rey en la inauguración del año judicial ha levantado pasiones. Las sombras, bueno, le deben estar pitando los oídos. Las sombras, como digo, son para la ministra de Igualdad. Si yo fuera Irene Montero, sacaría ya un billete para algún país árabe en busca de la ansiada libertad. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.